Todos los camareros evitaban al maleducado millonario hasta que la nueva chica inició un conflicto. El restaurante La Estrella de Oro era conocido por su lujo discreto, sus mesas de mármol y su iluminación cálida que hacía sentir a los clientes como si fueran parte de un mundo aparte. Sin embargo, había un cliente que lograba romper cualquier encanto: Leonardo Montoya, un millonario arrogante y siempre acompañado de su aire de superioridad. Sus exigencias eran imposibles, sus críticas despiadadas y a menudo, humillaba al personal frente a otros comensales, convirtiéndose en la pesadilla silenciosa de todos los que trabajaban allí. Los camareros se movían como sombras, evitando cualquier contacto directo con él. Nadie quería arriesgarse a recibir un regaño cruel o una mirada de desprecio que podía arruinar su día. Cada intento de servirlo terminaba con un suspiro de resignación, y cada error, real o imaginado, con un castigo verbal que parecía no tener fin. Pero aquel martes, mientras el sol se filtraba por los ventanales y el aroma a café recién molido llenaba el aire, una nueva camarera apareció en el restaurante. Se llamaba Valeria. Tenía un porte sereno, una sonrisa que no se quebraba ante la rudeza y un brillo en los ojos que sugería que no estaba dispuesta a dejar que nadie la intimidara. Cuando Leonardo entró, como de costumbre, con su chaqueta de diseñador y su reloj que valía más que el sueldo mensual de todo el personal, Valeria lo observó unos segundos y luego se acercó con la naturalidad de quien no teme nada. «Buenas tardes, señor Montoya. Soy Valeria, su camarera hoy. ¿Desea comenzar con lo de siempre o prefiere sorprenderse esta vez?», dijo con un tono firme pero educado, sin vacilar ante la mirada crítica del millonario. Leonardo frunció el ceño, sorprendido. Nadie se atrevía a hablarle así, y mucho menos con esa mezcla de respeto y desafío. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «Nadie me habla así en este restaurante». Valeria sonrió ligeramente, pero sin ceder un centímetro de su postura. «Soy la nueva camarera, y creo que todos merecen un trato justo, incluso los clientes difíciles. Pero también creo que la arrogancia no hace que un plato sea mejor ni un servicio más eficiente». Un murmullo recorrió la sala. Algunos clientes curiosos empezaron a mirar, y los camareros que estaban cerca contuvieron la respiración. Leonardo, por primera vez, se sintió desafiado y intrigado. «¿De verdad crees que puedes lidiar conmigo?», dijo, con un tono que mezclaba burla y reto. «No se trata de lidiar, señor Montoya. Se trata de respetar y ser respetado», replicó Valeria con calma. Ese simple intercambio cambió la dinámica del restaurante. Los camareros comenzaron a sentir una especie de esperanza secreta. Alguien finalmente estaba enfrentando al temido millonario. Y lo más sorprendente era que Leonardo, aunque con su orgullo herido, empezó a mostrar indicios de curiosidad, algo que nadie había logrado antes. Valeria tomó su pedido con precisión, pero con una pequeña modificación. Añadió un toque especial a cada plato, algo que sabía que podría despertar la atención de un hombre acostumbrado a todo lo ostentoso. Leonardo, con cada bocado, empezó a sentir algo que no esperaba. Una mezcla de asombro y admiración, pero también una ligera irritación, porque alguien se atrevía a no ceder ante su voluntad. Mientras tanto, el resto del personal observaba, conteniendo la respiración, preguntándose si este encuentro marcaría el principio de un cambio radical o un desastre inevitable. Valeria, con su mirada firme y sonrisa sutil, parecía disfrutar de ese delicado equilibrio entre el desafío y la atención, como si supiera algo que los demás ignoraban. Lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada segura, Valeria tenía un motivo oculto para enfrentarse a Leonardo Montoya, un secreto que, si saliera a la luz, podría cambiarlo todo, desde la reputación del millonario hasta el destino de todos en La Estrella de Oro. Y así, la tensión crecía con cada plato servido, con cada palabra intercambiada, mientras un inesperado juego de poder y atracción comenzaba a desplegarse entre la camarera que no conocía miedo y el millonario acostumbrado a imponerlo. El segundo plato llegó y, con él, una pequeña chispa de cambio. Valeria había colocado frente a Leonardo un risotto con un detalle casi imperceptible, una hoja de albahaca cuidadosamente doblada sobre el arroz, formando un pequeño símbolo que solo alguien muy observador notaría. Leonardo lo vio y levantó la ceja. Nadie jamás había puesto atención a esos detalles en su presencia. Nadie había osado decorar su comida como si intentara enseñarle algo. «Interesante», musitó él, más para sí mismo que para ella. «¿Es esto un juego, camarera?». «No un juego, señor Montoya», respondió Valeria, inclinándose apenas.
Solo creo que la belleza está en los detalles, y que ignorarlos es perderse algo importante. Leonardo, acostumbrado a la rapidez y a la perfección sin emociones, se sintió extraño. Aquello no era solo una comida, era un mensaje, un desafío sutil. Por primera vez en años, sintió que alguien lo estaba viendo, no como un cliente millonario que todo puede comprar, sino como una persona a la que se le puede enseñar algo. Mientras él probaba el risotto con cuidado, Valeria sirvió a las demás mesas con la misma gracia natural, pero con una seguridad que intimidaba a los camareros más experimentados. Ellos intercambiaban miradas nerviosas. No sabían si Valeria estaba salvando la situación o provocando una explosión. Señor Montoya, su filete estará listo en unos minutos. Pero debo advertirle algo, dijo Valeria mientras colocaba suavemente una servilleta en su regazo. Esta noche, los platos no son solo comida, son una lección de respeto y paciencia. Leonardo soltó un bufido de incredulidad, pero algo dentro de él no pudo evitar sentirse intrigado. La palabra lección había despertado un lado que creía dormido, aquel que disfrutaba del control, pero que secretamente anhelaba un desafío que lo hiciera sentirse vivo. El tiempo avanzó y, mientras la cocina preparaba el filete, Valeria se acercó con discreción. Señor Montoya, dijo suavemente, pero con firmeza, he notado que siempre exige respeto, pero rara vez lo da. ¿Alguna vez ha considerado que el respeto se gana, incluso para alguien como usted? La frase golpeó a Leonardo de forma inesperada. Nadie jamás le había hablado así sin miedo a las consecuencias. Su rostro pasó de la incredulidad a la curiosidad, y por un instante, su usual arrogancia se suavizó. ¿Quién te enseñó a hablar así a los millonarios?, preguntó, un hilo de humor burlón mezclado con interés. Esto es refrescante, aunque peligroso. Nadie me enseñó, señor, respondió Valeria. Solo aprendí que incluso los hombres con poder absoluto necesitan una perspectiva diferente, de vez en cuando. El filete llegó, perfectamente cocido, acompañado de un puré de verduras que parecía simple, pero estaba hecho con una combinación de sabores inesperadamente armoniosa. Leonardo cortó un trozo, lo probó y, sin darse cuenta, mostró una mueca de aprobación. Aquello no era un simple platillo, era un reto disfrazado de comida, y él lo sabía. Mientras masticaba, no podía evitar observar a Valeria con un interés renovado. Sus ojos brillaban con confianza, y su manera de moverse entre las mesas revelaba que estaba acostumbrada a sostenerse firme frente a cualquier adversidad. En cierto sentido, él sentía una especie de admiración, y, por primera vez en mucho tiempo, un ligero nerviosismo, ante alguien que no se inclinaba ante su dinero ni ante su fama. Los camareros, por su parte, empezaron a soltar respiraciones contenidas. Valeria estaba haciendo lo impensable, confrontar a Leonardo Montoya sin romper las reglas del respeto ni perder la elegancia. Algunos incluso intercambiaban miradas de alivio, preguntándose si aquel conflicto podría cambiar la dinámica de todo el restaurante. La conversación entre ellos continuó, llena de pequeñas provocaciones disfrazadas de cortesía, de silencios calculados y de sonrisas apenas perceptibles que escondían un entendimiento tácito. Ninguno quería ceder completamente, pero ambos comenzaban a disfrutar del juego. Señorita Valeria, dijo Leonardo, inclinándose ligeramente sobre la mesa, su tono ya más relajado, aunque cargado de curiosidad, debo admitir que esto es intrigante. Nadie jamás ha conseguido mantener mi atención así. Valeria respondió con un ligero arqueo de ceja, como si aquel elogio no le importara demasiado, pero por dentro una satisfacción silenciosa crecía. Sabía que estaba tocando un terreno delicado, una palabra equivocada, un gesto fuera de lugar, y podría perder el control de la situación. Señor Montoya, mi intención no es ganarle, sino mostrarle que el respeto mutuo puede transformar incluso a los más difíciles, dijo con voz serena. Y si está dispuesto, podría enseñarle que no todo en la vida se compra ni se fuerza. Leonardo permaneció un instante en silencio, sorprendido. Aquella frase lo desarmó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía sin miedo ni sumisión, y eso lo desconcertaba profundamente. Mientras la velada avanzaba, la tensión entre ambos se convirtió en algo fascinante, un juego de poder y seducción intelectual, un choque de voluntades que nadie había anticipado. Y mientras los demás comensales disfrutaban de sus cenas, ellos estaban atrapados en un duelo silencioso que nadie más podía percibir completamente, pero que cada mirada y cada palabra convertía en un espectáculo invisible,
cargado de promesas y desafíos. Valeria sabía que la verdadera prueba aún no había comenzado. Leonardo Montoya era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y la pregunta era si su firmeza sería suficiente para enfrentar la verdadera profundidad de su carácter. Lo que nadie imaginaba era que aquella noche solo sería el primer capítulo de un conflicto que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su orgullo, su vulnerabilidad y quizás, algo que ambos no esperaban, la posibilidad de cambiar para siempre. El reloj avanzaba, y con cada minuto, la tensión crecía, silenciosa pero poderosa, como una tormenta contenida lista para estallar en el momento más inesperado. Valeria observaba con atención, consciente de que la línea entre el triunfo y la derrota era tan delgada como un hilo de luz sobre la mesa de mármol. El ambiente del restaurante, antes marcado por la rutina y la tensión silenciosa, se transformó en un escenario de intriga. Cada movimiento de Valeria, cada gesto de Leonardo, era como un baile calculado que nadie más podía comprender completamente. Los comensales comenzaron a notar algo distinto, aunque no sabían qué. Había una electricidad en el aire que hacía que incluso el más trivial sonido, el tintinear de cubiertos o el susurro de la cocina, pareciera cargado de significado. Leonardo tomó un sorbo de vino y observó a Valeria con una intensidad que pocos habían visto antes. Sus ojos, usualmente dominantes y críticos, ahora reflejaban curiosidad y un dejo de admiración mezclado con desafío. «Debo confesar, Valeria», dijo, inclinándose hacia ella con un aire que intentaba ser intimidante pero fallaba, «que tu forma de manejar esto es inesperada. Nadie nunca me habló como tú lo haces, ni siquiera los que debían servirme». Valeria sonrió apenas, lo suficiente para demostrar que no estaba impresionada, pero no podía ocultar del todo un ligero placer ante sus palabras. «Señor Montoya, creo que las expectativas y la realidad suelen chocar», respondió ella, manteniendo la calma. «Y a veces, es necesario un choque para descubrir algo nuevo, algo que nos sorprenda». Leonardo arqueó una ceja, intrigado por la audacia de la frase. Era un tipo de desafío que no estaba acostumbrado a recibir, y por un momento, una chispa de respeto surgió en su interior. Aquella mujer no solo lo enfrentaba, lo hacía sin temor, con inteligencia y sutileza. Mientras la velada continuaba, Valeria comenzó a servir los postres, cuidadosamente preparados con combinaciones de sabores que eran un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo inesperado. Leonardo, acostumbrado a todo lo que podía comprarse con dinero, se sorprendió al notar que cada detalle había sido pensado para provocar no solo placer en el paladar, sino también reflexión. «¿Esto también tiene un mensaje, Valeria?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y diversión. «Todo lo que se hace con intención tiene un mensaje», respondió ella con serenidad. «Algunos aprenden de inmediato, otros necesitan tiempo para comprenderlo». Leonardo sonrió, un gesto raro y genuino, mientras probaba el postre. La combinación de sabores era perfecta, pero lo que más lo sorprendía era cómo un simple plato podía reflejar un entendimiento tan profundo. Aquello no era solo comida, era una lección disfrazada, un juego intelectual que estaba empezando a disfrutar más de lo que quería admitir. Entre plato y plato, los camareros observaban desde la distancia, conscientes de que lo que estaba sucediendo era único. Nadie había visto a Leonardo Montoya tan cautivado, ni tan desconcertado, y nadie había visto a un empleado mantener el control frente a él con tanta autoridad y gracia. Valeria estaba rompiendo todas las reglas no escritas del poder, y lo hacía sin levantar la voz, sin humillar, solo con inteligencia y seguridad. En un momento, Leonardo bajó la guardia lo suficiente como para preguntar algo que nadie jamás se había atrevido a decir. «Valeria, ¿qué te motiva a enfrentarme así?». Su voz sonaba más vulnerable de lo que él esperaba. Valeria lo miró directamente a los ojos, sin titubear. «Porque sé que incluso alguien como usted puede aprender algo, si se le muestra de la manera correcta», respondió. «Y porque creo que la arrogancia no debe ser un muro impenetrable. Puede convertirse en un puente si alguien tiene la paciencia y la astucia necesarias». Leonardo se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la claridad de la respuesta. Nadie jamás había hablado así con él. Nadie. La mezcla de respeto y firmeza, de desafío y comprensión, lo desarmaba de una manera que ni su riqueza ni su poder podían contrarrestar. Mientras hablaban, el ambiente alrededor de ellos parecía desvanecerse. Los otros comensales ya no eran importantes. Los camareros contenían la respiración, conscientes de que estaban siendo testigos de algo extraordinario.
Valeria y Leonardo se encontraban atrapados en un juego silencioso de ingenio y voluntad, donde cada palabra tenía peso y cada gesto, significado. Nunca creí que alguien pudiera desafiarme sin miedo, dijo Leonardo finalmente, con un tono más relajado, pero aún cargado de desafío. Y menos que lo hiciera con elegancia y sin intentar humillarme. Eso es porque nunca se trató de desafiarlo solo por desafío, replicó Valeria. Se trata de enseñarle que incluso los más poderosos necesitan ser vistos y comprendidos, no solo obedecidos. Por primera vez, Leonardo sintió que alguien lo veía de verdad, más allá del dinero, del poder y de la reputación que había construido. Y esa sensación era desconcertante, pero extrañamente adictiva. Su arrogancia comenzaba a ceder terreno a una curiosidad profunda, un interés genuino que no podía controlar. El reloj marcaba la mitad de la noche y aunque la cena estaba por concluir, la tensión entre ellos no hacía más que intensificarse. Valeria sabía que estaba jugando con fuego. Leonardo era impredecible y acostumbrado a tener todo bajo control. Pero también sabía que, si manejaba la situación con cuidado, podría no solo enseñarle una lección, sino también abrir una puerta que nadie había logrado abrir antes, la de la vulnerabilidad y el respeto mutuo en un hombre acostumbrado a dominar todo a su alrededor. Los postres terminados, Leonardo se recostó en la silla, observando a Valeria con una mezcla de fascinación, respeto y algo más profundo que no estaba dispuesto a nombrar aún. Valeria, con una calma impecable, recogió los platos y los llevó hacia la cocina, mientras los camareros susurraban entre sí, sorprendidos por la transformación que comenzaba a gestarse ante sus ojos. Valeria, dijo Leonardo, levantándose de repente, con una determinación nueva. Esta noche no solo fue una cena. Fue un desafío, una lección, y debo admitirlo, algo que no esperaba disfrutar. Valeria se detuvo unos segundos, sin mirarlo directamente, su rostro iluminado por la luz tenue del restaurante. Señor Montoya, esto es solo el principio, dijo suavemente, dejando en el aire una promesa que lo llenó de anticipación y desconcierto. Y créame, lo mejor aún está por venir. Leonardo permaneció un instante, observando cómo ella desaparecía entre las sombras de la cocina, consciente de que había algo en ella que cambiaría su mundo para siempre. Y así, mientras la noche avanzaba y las luces del restaurante se reflejaban en los cristales, un juego de poder, atracción y desafío comenzaba a tomar forma, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para ellos. Después de aquella noche, Leonardo Montoya no pudo quitarse de la mente la imagen de Valeria moviéndose entre las mesas, con su porte sereno y su mirada desafiante. Cada pensamiento que tenía sobre ella se mezclaba con sorpresa, admiración, y una sensación desconocida que le incomodaba y a la vez lo fascinaba. Estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero con Valeria algo era distinto. Ella no cedía ante su poder ni su dinero, y eso lo desconcertaba más de lo que había esperado. Al día siguiente, Leonardo regresó al restaurante a una hora inusual, algo que no hacía desde hacía años. No era por necesidad, sino por curiosidad, y también por una razón que no estaba dispuesto a admitir. Quería verla de nuevo, quería experimentar el choque de voluntades que lo había dejado inquieto. Valeria, al verlo entrar, levantó la vista de la lista de pedidos y no pudo evitar sonreír ligeramente. No era una sonrisa sumisa ni tímida, era la sonrisa de alguien que sabía que el juego apenas comenzaba. Leonardo, acostumbrado a que la gente se inclinara ante él, sintió un extraño cosquilleo de anticipación al recibir aquella respuesta sin miedo. «Buenos días, señor Montoya», dijo Valeria con firmeza, pero con una cortesía medida. «Veo que su curiosidad es tan persistente como su carácter». «Curiosidad, sí», replicó Leonardo, dejando entrever una sonrisa apenas perceptible. «Y debo admitir que hay algo en ti que no me permite quedarme indiferente». Valeria arqueó una ceja, como si evaluara cada palabra, cada gesto. No había miedo en ella, solo un juego de inteligencia que igualaba al suyo. «Señor Montoya, me alegra que lo note», respondió. «Pero debo advertirle algo. Aquí las reglas son claras. El respeto no se compra, y nadie obtiene privilegio solo por riqueza o poder». Leonardo rió suavemente, un sonido extraño en su mundo acostumbrado al control absoluto. «Eso es justamente lo que me intriga», dijo. «Alguien que me enfrenta y me reta, sin derribarme ni humillarme. Me sorprende que exista alguien capaz de sostener la mirada y el ingenio al mismo tiempo». Valeria, sin dejarse llevar por la adulación, lo observó con detenimiento.
Sabía que su reto no era solo mantener la calma frente a su arrogancia, sino despertar algo más profundo en él, algo que nadie había logrado. Y lo estaba logrando. Leonardo estaba empezando a experimentar emociones que jamás había permitido florecer. Señor Montoya, hay una diferencia entre sorprender y cambiar, dijo ella con voz tranquila pero cargada de firmeza. Y créame, a veces se necesita más que curiosidad para transformar algo que parece inmutable. Leonardo frunció ligeramente el ceño, intrigado. Nadie le había hablado así antes. La mayoría se conformaba con complacerlo o temerle. Valeria no solo lo enfrentaba, sino que lo obligaba a reflexionar sobre sí mismo, algo que le resultaba incómodo y excitante al mismo tiempo. Esa tarde, mientras las mesas del restaurante se llenaban y el aroma de los platillos se mezclaba con el murmullo de los comensales, Leonardo se encontró deseando que Valeria estuviera cerca, aunque eso significara enfrentarse nuevamente a su firmeza y su desafío constante. Cada vez que ella se acercaba, sentía una mezcla de tensión y anticipación que lo mantenía alerta. Señor Montoya, dijo Valeria, entregándole una bebida con delicadeza calculada. Espero que disfrute esto tanto como disfrutó nuestra conversación de anoche. Leonardo tomó un sorbo y la miró fijamente, intentando descifrar cada gesto, cada matiz de su expresión. Era como si cada detalle estuviera diseñado para despertar algo en él, y lo estaba logrando con una precisión casi imposible. Valeria, dijo finalmente, con un tono que mezclaba respeto, curiosidad y algo más. Debo admitir que tu forma de actuar me desconcierta, pero de la mejor manera posible. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar la forma en que veo las cosas, incluso por un instante. Valeria lo miró sin apartar la vista, como si midiera cada palabra que él pronunciaba. Sabía que estaba tocando fibras delicadas, pero eso no la intimidaba. Al contrario, cada desafío la hacía más consciente de su objetivo, demostrar que incluso alguien como Leonardo podía aprender algo sobre humildad, respeto y tal vez, sobre sí mismo. Mientras la noche avanzaba, el restaurante se convirtió en un escenario donde cada gesto, cada mirada, cada palabra, tenía un doble sentido. Los camareros ya no solo observaban desde la distancia, sino que comenzaban a susurrar entre sí, reconociendo que algo extraordinario estaba sucediendo. Valeria y Leonardo se habían convertido en protagonistas de un juego invisible, donde la inteligencia, el carácter y la atracción se entrelazaban de manera inevitable. En un momento, Leonardo se inclinó hacia ella, como si quisiera acercarse sin romper la distancia que ella misma había establecido. Valeria, dijo, con una voz que revelaba una mezcla de admiración y desafío. Hay algo en ti que no entiendo, pero que me atrae más de lo que debería. Es peligroso para mí, y sin embargo, no puedo apartar la mirada. Valeria sostuvo su mirada, consciente del efecto que tenía sobre él. Su sonrisa era apenas perceptible, un recordatorio de que el control seguía en sus manos. Señor Montoya, dijo con suavidad, lo peligroso no siempre es negativo. A veces, lo peligroso es lo que nos despierta, lo que nos hace cuestionar nuestras certezas. Y créame, usted tiene muchas certezas que aún necesitan ser desafiadas. Leonardo permaneció en silencio, procesando cada palabra, cada gesto, cada desafío sutil. Por primera vez, comprendió que aquel enfrentamiento no era solo un choque de voluntades, sino una oportunidad de cambiar algo dentro de sí mismo, algo que había ignorado durante años. El reloj avanzaba y las luces del restaurante iluminaban suavemente los reflejos de sus rostros. Cada interacción era un juego de poder y atracción, un choque de personalidades que desafiaba las reglas conocidas de su mundo. Leonardo, acostumbrado a imponer su voluntad, empezaba a experimentar la extraña sensación de estar bajo el influjo de alguien más, alguien que no solo lo desafiaba, sino que lo transformaba lentamente con cada palabra, cada gesto y cada mirada. Y mientras la noche avanzaba, la distancia entre ellos parecía acortarse sin que ninguno cediera completamente, manteniendo un equilibrio delicado, casi imposible, donde cada decisión, cada movimiento, podía cambiar el curso de su historia. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un juego de tensión y cercanía que ningún empleado del restaurante había presenciado jamás. Leonardo Montoya, acostumbrado a controlar cada situación y cada persona a su alrededor, se encontraba atrapado en un territorio desconocido, el mundo de Valeria. Ella no solo lo enfrentaba, sino que lo invitaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la vida. Cada encuentro era una lección disfrazada de conversación,
un desafío que lo desconcertaba y al mismo tiempo, lo seducía. Lo que comenzó como un choque de voluntades pronto se transformó en una danza invisible. Leonardo no podía dejar de buscarla entre las mesas, de esperar su llegada, de anticipar su próximo gesto, su próxima palabra. Valeria, por su parte, mantenía su compostura impecable, consciente de cada efecto que tenía sobre él. Sabía que no se trataba de una atracción superficial, estaba tocando un lado de Leonardo que nadie había logrado alcanzar, un lado vulnerable, curioso y sorprendentemente humano. Una noche, cuando el restaurante estaba casi vacío, Valeria se acercó a la mesa de Leonardo con un plato especial. No era un platillo cualquiera. Cada ingrediente había sido escogido con intención, cada sabor diseñado para despertar un recuerdo, una emoción, un pensamiento profundo. Leonardo la observaba, fascinado, sintiendo cómo su mundo ordenado comenzaba a desmoronarse de la manera más deliciosa posible. Valeria, dijo finalmente, con una voz que mezclaba respeto, deseo y asombro. Cada vez que estoy contigo, siento que veo la vida de una manera diferente. Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto sin levantar la voz, sin imponer nada. Ella lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de desafío y ternura. Señor Montoya, respondió. Lo que está sintiendo no es casualidad. La vida rara vez nos da oportunidades de cambiar de verdad, de enfrentarnos a lo que creemos ser y descubrir lo que realmente somos. Esta es tu oportunidad. No la desperdicies. Leonardo permaneció en silencio, procesando la intensidad de sus palabras. No era solo la fuerza de Valeria lo que lo conmovía, era su capacidad de ver más allá de la fachada que él había construido durante años, más allá del dinero, del poder, de la arrogancia. Por primera vez, alguien lo observaba y lo comprendía sin miedo, sin sumisión, y eso lo desarmaba por completo. Con un gesto que parecía simple pero estaba cargado de significado, Valeria se inclinó ligeramente, dejando que un instante de contacto visual dijera lo que las palabras no podían. Leonardo sintió un estremecimiento, una mezcla de deseo y respeto que lo sorprendió profundamente. No era solo atracción, era un reconocimiento mutuo de fuerzas iguales, un entendimiento silencioso de que ambos podían aprender, crecer y, quizás, transformar sus vidas juntos. Esa noche, mientras las luces del restaurante se atenuaban, Leonardo comprendió algo que cambiaría todo. La verdadera riqueza no estaba en su fortuna ni en su poder, sino en la capacidad de conectar, de dejarse ver y de permitir que alguien entrara en su mundo sin miedo. Valeria no solo lo había enfrentado, lo había liberado de su propia prisión de arrogancia y control. El tiempo pasó y, poco a poco, la relación entre ambos se transformó. Leonardo aprendió a escuchar, a apreciar los detalles, a valorar no solo lo que podía obtener con dinero, sino lo que podía experimentar con respeto, paciencia y afecto genuino. Valeria, por su parte, descubrió en él un hombre capaz de cambiar, dispuesto a enfrentar sus propios miedos y limitaciones, un hombre que podía ser mucho más que el millonario arrogante que todos conocían. El restaurante, antes escenario de tensión y temor, se convirtió en un lugar de transformación, donde cada mirada entre ellos era una conversación muda, cada gesto un mensaje oculto. Los camareros, testigos silenciosos, comenzaron a notar la metamorfosis. Leonardo Montoya, el hombre temido por todos, empezaba a ser visto con admiración y respeto, no por su riqueza, sino por su capacidad de crecer y abrirse a lo inesperado. Una noche, mientras el cielo se oscurecía y la ciudad brillaba con luces titilantes, Leonardo se levantó de su mesa y, por primera vez, tomó la mano de Valeria sin necesidad de palabras. Su gesto fue simple, pero su significado profundo: aceptación, conexión, reconocimiento. Valeria respondió con una sonrisa, apenas perceptible, cargada de emoción y fuerza. Era un pacto silencioso, una promesa de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Desde ese momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Leonardo ya no era solo el millonario arrogante, era un hombre que había aprendido a ver, a escuchar y a sentir. Valeria, lejos de perder su independencia o su fuerza, había encontrado en él un compañero capaz de valorar su inteligencia, su audacia y su corazón. Cada encuentro futuro sería un recordatorio de que incluso los muros más altos pueden ser atravesados con paciencia, astucia y respeto. La historia de Valeria y Leonardo se convirtió en leyenda entre quienes trabajaban en la Estrella de Oro. No solo por la transformación de un hombre poderoso, sino por el recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de desafiar, inspirar y abrirse a los demás.
La arrogancia cedió ante la empatía, el miedo se transformó en admiración, y lo imposible se volvió posible. Dos voluntades iguales, que se encontraron y se reconocieron en un instante de conexión que ningún poder ni fortuna podría romper. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces del restaurante se apagaban, Leonardo y Valeria permanecieron en silencio, tomados de la mano, conscientes de que nada volvería a ser igual. No solo habían cambiado su propia historia, habían creado un vínculo que transformaría todo a su alrededor. La lección estaba aprendida. El respeto y la conexión genuina eran más poderosos que cualquier riqueza, más duraderos que cualquier prestigio, y más fascinantes que cualquier juego de poder. Y así, mientras el mundo continuaba girando fuera de las paredes de la Estrella de Oro, ellos dos permanecieron juntos, victoriosos no por dinero ni por dominio, sino por haber encontrado en el otro la fuerza, el desafío y la verdad que siempre habían buscado. Una historia que comenzaba con conflicto terminó revelando algo mucho más profundo, que incluso los corazones más cerrados pueden abrirse, y que la verdadera magia reside en la forma en que elegimos ver y tratar a los demás. Leonardo Montoya y Valeria habían demostrado que lo imposible podía convertirse en extraordinario, y que la chispa de un desafío bien planteado podía encender algo mucho más poderoso que la riqueza, la transformación del alma.